A mi entender, la doctrina o la enseñanza a través de la fe, doctrina cero, el fundamento, antes de comenzar a analizar la multitudinaria lista de enseñanzas a través de los siglos que han querido sostenerse, entre comillas, las sagradas escrituras, es primero tener claro si Jesús es lo que dijo ser, o es, fue y será lo que da a entender el Talmud, que prácticamente fue un farsante, el más grande engañador de la historia. Entonces ellos se ponen como centro porque manejan el Tanaj y tienen ya su canon. Esta palabra mágica canon, dicen, tenemos 24 escritos que hombres del Altísimo han seleccionado, en donde con eso ellos conservan la historia de su nación. Eso no es malo, todos los países del mundo lo hacen y eso se respeta. Si uno quiere saber la historia de Israel, tiene que ir al Tanaj, independiente con la fe o no fe que se acerque a esos 24 libros. Por lo tanto, a lo que yo llamo una condición suficiente es lo que tiene cualquier otro libro de historia de cualquier nación del mundo. Y eso es bueno. Es bueno que los países tengan su historia, su identidad y sepan en la tierra donde se desarrollan, crecen, se educan y participan. Ese es un tema y eso se va a respetar. Y Jesús respetó eso. Por supuesto que fruto de esos libros nace una religión, la religión del Dios único, y que en esa historia lo que los enorgullece, y también ya es un tema que ahora al entrar al estudio de esa historia, ven que existe un ser que está más allá de la comprensión humana, que se mueve en su historia. O podríamos decir al revés, Dios entra al escenario a hacer historia y escoge a lo más débil de todas las tribus, dice. Y lo dirá el mismo Taná. Y que le dedicó los afectos más profundos y le dio las luces y maravillas más solemnes, como nunca se ha dado a otro pueblo. Ahora entra una variable interesante. Entra el Creador a ser copartícipe de esta historia de Israel. Y eso es lo que lo hace muy apetecible lo que ha de contener los 24 libros. El tema comienza ahora que esa presencia del Dios Altísimo, del Dios único que está por sobre los demás dioses, hace maravillas, pero no hace maravillas por la belleza de su pueblo, hace maravillas para que de la ignorancia de su pueblo llegue a un estándar y comprenda la santidad, la sabiduría, el poder, el amor, la misericordia de quien los conduce. Y en medio de esa historia le envía embajadores especiales llamados profetas. Profetas que al leerlos todos están siempre amonestando a esta nación para que cumpla los estándares del reino que le está prometiendo el Altísimo.
Y en ese contexto, cuando ve atrocidad tras atrocidad, Dios le va advirtiendo que este es un pueblo que ha de ser corregido. Y hay correcciones muy severas, las veremos en su momento y en su contexto. Entonces ahora, la dinámica de cómo el pueblo va evaluando, cómo va tomando para sí estas amonestaciones, también tiene que tener claro de que dentro de esas amonestaciones ya comienza Dios a desenvolver el rollo de su voluntad y a decirles que Él tiene un plan que tienen que amoldarlo a la nación. Pero algo pasa, hay una bifurcación entre el plan de Dios y lo que hacía el pueblo en la tierra. Entonces, esto de ir tomando a través de los años una identidad como el pueblo elegido de Dios, tiene sus pros y sus contras. Porque dentro de los pros entra el privilegio de ser escogido por el Altísimo como una nación que sirva de luz a las demás naciones. Eso es un lindo pro. Y un terrible en contra es que crea, pasando por alto los errores de su naturaleza humana, se bifurque del camino y se crea este cuento lejos de una biografía que está revelando paso a paso de quién sería realmente el líder de esta nación, y no solamente de esta nación, sino que de toda la tierra. Y nace este concepto del ungido por este Dios Altísimo que entra en la historia de Israel, para traer verdaderamente la luz que el pueblo no ha alcanzado hasta el día de hoy dar a conocer. Estoy hablando de la nación de Israel y específicamente de Judá y Jerusalén, por el cual vendría el Cristo, como el Hijo de David. Entonces, esta biografía, Dios en su sabiduría, la fue revelando paso a paso a través de los siglos, desde Moisés hasta el último profeta. Entonces, lo que hace Jesús al entrar en el escenario, entra con un concepto que realmente es para apedrearlo. O sea, los mismos judíos en su historia ya tienen un sistema reglamentario contra la blasfemia. Dar la imagen, el vislumbre de que quiero ser yo el Hijo de Dios y atribuirme que soy ese ungido, de que yo soy el Cristo. Subamos ahora de tono. Soy el Señor que se sienta a la diestra del Señor. Subamos el tono. Soy el Mesías. Era para crucificarlo. Y lo hicieron con una buena estrategia y luego echarle tierra a toda su obra. Entonces, para desgracia de ellos, su enseñanza comienza a aumentar, a crecer, y comienzan a hacer suyo el mensaje de Jesucristo, hasta sacerdotes, dirá Lucas en su libreto, en alguna parte de su libreto al comienzo, que era tal la predicación del mensaje de Jesús, de la muerte, sepultura y resurrección, que remeció en los corazones de muchos, principales incluso. Y no solamente eso, removió también el corazón de personas que perseguían a los cristianos primeros. Y entre ellos está Pablo. Entonces, cuando uno ve que están haciendo una visión del Dios Altísimo diferente, que se desmarca del judaísmo de la época, eso no significa que los 24 libros hay que
tomarlos y llevarlos ahí al tacho de la basura. Al contrario, es una invitación que el propio Jesús nos dice: miren, ahí está mi biografía. Hacer eso se corre el riesgo de que los Cristos que hoy día se predican bajo aras del amor, de la comprensión, corre el riesgo que al estar desvinculado del Cristo que habla los 24 libros, y que Dios en su misericordia los preservó. Y cuando mismo Jesús dice que este privilegio de haber sido escogido como un pueblo a través de la historia para llevarle luz a las naciones, Él lo respeta, porque fue la mayordomía que el Dios Altísimo le entregó a través de protocolos muy bien definidos en el tiempo de Moisés, de cómo se iba a mantener a través de esta tradición oral esta enseñanza. Pero era un medio para mostrar justamente al ungido. Él es el clímax de este tema. Para ungir al Mesías, para ungir al Señor. Y eso es lo que la religión judía lo tomó tan a pecho que dijeron: no, eso somos nosotros, la nación de Israel. Y toda su escatología, toda su visión del tiempo del fin, son ellos el centro. Solo de paso, y vuelvo a enfatizar lo que dije en el audio anterior. Yo voy a hablar de libretos que eran futuros, que los traigo a los tiempos de Jesús. Es un juego en el tiempo, como que me muevo en el tiempo, porque a mí no me interesan las fechas por hoy, me interesa el mensaje. Cuán mensaje, como cité en el libro, de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Él, cuando pone El Principito, para tratar de indagar de qué planeta viene, él simplemente pone una analogía en torno a una búsqueda en base a un mensaje, sin importarle aún de dónde viene. Y él, para un ordenamiento lógico, dice: bueno, yo quiero creer que él viene de un planeta con una letra y un número definido, el planeta B612. Y el autor pone eso porque hace una reseña interesante del que descubrió a comienzos del siglo XX un astrónomo turco ese asteroide, porque ya se estaba formando la idea que el Principito le quería hablar de un reino del cual él viene, que no es más grande que su propia casa. Y como quería mostrar las bellezas de ese reino, el reino de los niños, que es muy simple, y que quería buscar amigos. Y ahí yo hice la sincronía con la historia de Jesús. Muchas personas no creen en Jesús, ni en la gloria de su reino, primero porque no saben en qué lugar del cosmos, con estas miles de millones de galaxias, está. Si se le diera una referencia, yo creo que entraríamos ya a creer, ver para creer. Por eso me detuve en este juego de palabras. No es que nos vayamos a ver, pero hay cosas que hay prioridades en un plan claramente descrito en los 24 libros. Hay un cronograma, hay señales que sobrepasan la vida del mismo Jesús. Por lo tanto, eso ha de respetarse, así que no nos pongamos ansiosos. Pero hay otras cosas que él dice que serán en el acto y de inmediato. Y de ahí las historias que relaté, que están en el Tanakh, para creer primero y luego ver, como el caso de la viuda de Sarepta y del leproso de Naamán.
la lepra de Naamán, el sirio, y una serie de otras señales ahora que a semejanza de esto que está escrito en el Tanakh, le está diciendo a los propios contemporáneos de su época, del lugar donde él creció, en Nazaret de Galilea, le está diciendo, miren, estas obras yo voy a hacer. ¿Qué haré ahora en este audio? Dije que en estos libretos, que le llamaremos a los 5 libros o 5 cartas, 2 por Lucas y las otras por Juan, Mateo y Marco, sin tomar todavía el libreto completo, que después le llamaremos Evangelio, sino que son 5 cartas que me llegan y tomaré trocitos, solamente trocitos de esas cartas, para centrarme en la doctrina cero, de cómo enfrentó Jesús a los estudiosos del Tanakh con la doctrina cero. Antes de empezar a hacer cosas, él dijo, esto soy yo soy el Señor. ¡Wow! Revolucionario. Yo soy el ungido y yo soy el Mesías. Eso es lo que he estado haciendo con 2 citas pequeñas. Y en una de ellas dije que todavía faltaba cómo se aplicó esto de Isaías 61, que es un texto del Tanaj. Y hay una historia muy hermosa que tiene que ver con Juan el Bautista, en donde el mismo Juan el Bautista expresa que Jesús es el que había de venir, que no era la luz del cual yo no soy digno de desatar siquiera la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Fue la frase que le dijo a Jesús cuando lo estaba bautizando en el río Jordán. Esa era su misión. Y cuando uno ve en otras partes del libreto, que el judío por supuesto no las quiere ni leer, y si las lee es para destruir y aumentar su ira contra tanta blasfemia, de que Juan el Bautista fue un hombre desde el vientre lleno del Espíritu Santo. El anuncio que se le da a su padre Zacarías, la reacción de su madre Elizabeth, los sucesos que ocurren cuando María y Elizabeth se encuentran y están las dos embarazadas, desfasadas por 6 meses, y como eran niños, bebés, que estaban llenos del Espíritu Santo en los vientres de sus madres. Sus nacimientos de estos 2 niños, majestuosos, con las huestes celestiales de testigos y pastores humildes. Contexto histórico. Un rey, Herodes. Y cuando se entera que ha nacido un rey por los astrólogos y científicos de la época, era la ciencia de la época, porque el cosmos tenía una señal de que vendría el rey. Y él dirá, ¿dónde será ese lugar? La biografía decía que en Belén. Y el quehacer de Dios toma un matrimonio descendiente del línea de David, que viene de Nazaret a Galilea, fruto de otro movimiento geopolítico del emperador. El primer emperador del 4.º imperio que dirán los profetas, grande, Roma. Y fruto de ese llamado al censo tienen que trasladarse. Y ella venía encinta y nace en Belén. ¡Qué coincidencia! Para darle cumplimiento a una profecía. Y el rey Herodes el Grande, aquel Herodes que fue a Roma, si no se anduvo con pocas él, y con cosas pequeñas. Él va a Roma y habla
de cómo está esta división del pueblo judío y logra tener la simpatía de Roma y lo nombran como alguien importante y lo ponen como rey de la zona de Belén y de Jerusalén. Y dentro de las cosas por las cuales se le recuerda a este Herodes el Grande, es que este templo que había sido destruido por Nabucodonosor y que luego con Zorobabel y en los tiempos ahí de Nehemías y Esdras se intenta levantar, pero quien lo toma y lo reconstruye, y por eso se habla del periodo del Segundo Templo, donde se considera el nacimiento de la dinastía herodiana, y él hace una gran inversión. Y en otra parte del libreto de Juan, cuando Jesús entra y ve que este templo que reedifique, que se dice que se demoró 46 años aproximadamente en levantarse, y cuando ve que están ahí hecho un verdadero mercado, y se enoja Jesús y dicen, habéis hecho esto un asunto mercantil con esto del templo. Y la verdad es que si lo miramos fríamente, eso sigue hasta el día de hoy. Hay mucho de mercantil en toda la adoración, bajo el disfraz de muchos otros pretextos. Y dice que el celo de su padre lo consume y comienza a dar vueltas las mesas de los cambistas, de los que venden los elementos para los sacrificios. Y cuando lo encaran, le dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Estamos hablando de Herodes. De Herodes el Grande, que construyó, pero que ahora ya no estaba él, porque ya había fallecido, sino que ahora está Herodes Antipas, su hijo, la dinastía herodiana. Pero yo quiero hablar algo ahí de Jesús, esto del templo. ¿Qué señal haces tú para que hagas estas cosas? Y Jesús dice una frase que yo diría que le haría muy bien hacer un alto a la frase cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tomo contentamiento, a él oíd. Porque en ese momento él dice algo que es tremendo. Cuando le piden esa señal de esa furia en ese instante, él dice que destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré, refiriéndose al templo de su cuerpo. Como los oídos que estaban escuchando esto son también literales y que manejan el Tanaj, era la herejía más grande, porque la escatología judía hablaba ya de que habría que edificar un tercer templo, hasta el día de hoy. Y Jesús estaba hablando de que la señal era que el templo, y lo dirá después Apocalipsis, no es más ni es menos que un símbolo de la presencia de Dios. Y ese era su celo. Ante la presencia de Dios, que eran otras las cosas que Dios pedía, misericordia, justicia y humildad, eso ya no estaba en el mapa de la adoración. Adoradores en espíritu y en verdad, no existían. Jesús es el que coloca estas nuevas variables, este nuevo paradigma de la adoración. Entonces ese templo de Herodes, ellos decían, 46 años se demoró y este dice que en 3 días lo levanta. Obviamente, porque él está diciendo que en su biografía tenía que dar su vida. Y eso es lo que más cuestionará a la religión judía de este farsante. No existe cita bíblica en el Tanaj que diga que Jesús murió. Lo hablaremos, lo analizaremos, lo estudiaremos. Ese es este Jesús.
el Jesús Señor, el Jesús Príncipe, el Jesús Mesías, está diciendo que el cuerpo que lleva todos estos atributos debe morir. Veremos por qué, para ver cómo se vincula con mi vida este sacrificio. Pues bien, el hijo de este Herodes, manteniendo la dinastía herodiana, Herodes Antipas, es el que va a cometer la torpeza y que con tristeza lo dice, darle muerte a Juan el Bautista. Cuando hablo de los herodianos me refiero a ellos. Y él tenía su creencia, porque cuando ve que Jesús hace maravillas, él dice, este Jesús que está haciendo maravillas es porque Juan el Bautista, al que yo le corté la cabeza, fue una torpeza del momento, pero que lo hizo. Es el que ha resucitado. Pero eso no es resurrección, eso es reencarnación. Esa es la creencia de los herodianos, al menos de este Herodes Antipas. Pero antes que ese suceso ocurriera, ¿qué es lo que hace Juan el Bautista? Porque aquí termina la aplicación de Isaías 61 en los labios de Jesús, de cómo él lo aplicó. Porque Juan el Bautista tenía una duda. Ok, voy a dar mi vida. Pero manda a 2 de sus discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús si era él el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Quién le contesta a Jesús a esta pregunta enviada a través de 2 discípulos de Juan? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Que oís y veis. La estáis tocando. Esto es una fe que está haciendo obras. Decirle que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Cuando llegan los discípulos y le dan este informe, Juan el Bautista muere en paz en lo que relaciona a su misión. ¿Pero qué le respondió Jesús? Le respondió con Isaías 61. Le respondió con el Tanaj. Y eso debía darle consuelo. Esa es la belleza de esta sincronía de citas que usó Jesús, primero en el debate y luego como las aplicó, que la gente oía y veía lo que hacía. Seguiré, continuaré con estas bellezas del Mesías, del ungido. ¡Qué maravilla! En el próximo audio.